La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Hoy estuvimos analizando y seguimos analizando y siguen analizando desde todo el mundo los pormenores de la elección
de Robert Prevost como nuevo Papa de la Iglesia Católica. Y son muy interesantes los datos que van saliendo. Se sabe ahora que hubo un precónclave, una reunión secreta en el departamento del cardenal Burke. El cardenal Burke es uno de los más férreos defensores de la ortodoxia católica, de la tradición católica. Y él le reunió a unos cuantos cardenales, entre los que estaban tanto el cardenal Dolan, también norteamericano, como el Papa Nuevo, y el propio Robert Prevost. Resulta que fue rápido el tema y ahí se definió todo, aprovechando algo que no es raro entre la gente de ideología progresista. Había un nutrido grupo de cardenales bergoglianos, digamos, adherentes a las ideas rupturistas de Bergoglio. Pero tenían 3 candidatos diferentes. Se pelearon todos entre ellos. No se unieron detrás de una figura. Y al tener 3 figuras y a repartir los votos, que eran en sí mayoría en 3, además en 3 facciones irreconciliables, dejaron servida la batalla final entre 2 cardenales, entre 2 movimientos, los ortodoxos y los italianistas. Al final se buscó una figura que pudiera unir todos los ingredientes y esa figura fue la del cardenal Prevost. ¿Cuáles son las características de Prevost? Vamos a irnos atrás para entender. Hay una lucha interna en la iglesia que no es de ahora, ni no es del año pasado, ni no es de hace 10 años, es de hace casi 200 años. La lucha entre los ortodoxos, los institucionalistas, los que consideran un sacrilegio transformar las instituciones, y los, digamos, progresistas, que ellos se llaman a sí mismos proféticos. Estos 2 movimientos vienen luchando desde hace casi 200 años. Y hubo victorias y derrotas en ambos bandos. Una gran victoria de los proféticos fue, por ejemplo, el Concilio Ecuménico Vaticano II. El primer Concilio Vaticano, el Concilio Ecuménico Vaticano I, que reunió a obispos y cardenales de todo el mundo, no terminó bien, no terminó nada. Tuvo que venir después Pablo VI y después Juan XXIII y después Pablo VI para terminar eso, y salió una iglesia mucho más profética de la que había. Se dejaron de lado muchas instituciones, por ejemplo, la misa en latín se dejó de lado. Se admitió que en cada país, en cada zona, la misa se oficie en el idioma vernáculo. Y también se dio vuelta al altar. Hasta antes del Concilio Ecuménico Vaticano II, que no fue tampoco de la noche a la mañana, duró 3 años. Antes de eso, el cura oficiaba la misa de cara al sagrario y de espaldas al público. O sea, tanto los feligreses como el oficiante se ponían de frente a Dios para ofrecer sus plegarias y para cumplir con el rito de la Santa Misa. Pero después del concilio se dio vuelta el cura. El cura le daba la espalda al sagrario y se ponía de frente con la gente. Pero eso después fue otra vez cambiando, y el gran cambio lo hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II unió
los dos elementos en conflicto de la iglesia. Él era profético en el sentido de abrir, llevar el mensaje a todo el mundo. De hecho, le apodaban el Papa Viajero. Vino al Paraguay, no sé, los más grandes se acordarán que fue una cosa, 400.000 personas en Iguazú, una lluvia torrencial y la gente de pie en el barro. Bueno. Y también unió a esa vocación profética de llevar la palabra a todos lados, unió una ortodoxia, un respeto por las instituciones. Volvió el conservadurismo institucional en la iglesia. De hecho, probablemente de los últimos tiempos es el papa más de derechas. Hay una famosa foto cuando va a Nicaragua y viene Ernesto Cardenal, este cura tránsfuga que ahora se peleó con, creo que murió hace poco, no estoy seguro, pero él era comunista, papa, cura y comunista, y hay una famosa foto donde él se acerca para saludarle a Juan Pablo, y Juan Pablo con dureza le reta y le señala con el dedo al monitor. Bien. Juan Pablo II entonces, además hizo algo que muy poca gente recuerda. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, a partir del abandono de una serie de instituciones consagradas por siglos de la Iglesia Católica, esta empezó a sufrir una sangría de fieles. Millones y millones de personas abandonaron la fe católica. Y cuando personas abandonan la fe católica, también le hacen abandonar la fe a los hijos y a los nietos. O sea, el profetismo que se presenta a sí mismo como la opción de la iglesia de salir a predicar para ganar adeptos, resultó al revés. Los ritos pues mantienen la fe, la convicción. La civilización está hecha de símbolos. Toda esa sangría que parecía imparable y que hacía que muchos auguren el fin de la Iglesia Católica tal como la conocemos, fue parada por el pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II le puso un torniquete a la herida y la Iglesia Católica dejó de sangrar. No digo que haya aumentado la cantidad de feligreses, pero dejó de perder feligreses. Y así transcurrió el largo papado de Juan Pablo II. Le hizo mucho bien a la iglesia y le hizo mucho bien a la libertad en el mundo. Fue uno de los factores, Juan Pablo II, fue uno de los factores fundamentales para la caída del telón de acero, para la implosión de la Unión Soviética, para la vuelta de una esperanza de libertad para centenas de millones de personas. A tal punto, Occidente le reconoció a Juan Pablo II su labor fundamental en la caída de la Unión Soviética, que el gobierno norteamericano le regaló un póster, una foto gigantesca, encuadrada, tomada desde un satélite, donde se le ve a Juan Pablo II oficiando una épica misa en una plaza de Varsovia. Recuerden que él era polaco, ¿verdad? Y va a la capital de Polonia en plena todavía Guerra Fría, existía todavía la Unión Soviética, y hace una misa y da un sermón maravilloso, instando a la gente a recuperar su libertad y su derecho a profesar la fe que quiera. Y fue muy impresionante la foto tomada por satélite porque era
en el centro, un mar de gente. Creo que había 2 millones de personas en esa misa en la plaza. Y en el centro mismo de la foto se ve un puntito blanco. Y ese puntito blanco era Juan Pablo II, rodeado de millones de personas. Pero avancemos en la historia. Después de Juan Pablo II viene Benedicto XVI. ¿Por qué viene Benedicto XVI? Porque era el brazo derecho de Juan Pablo II. Y era el mentor del respeto a las instituciones de la Iglesia Católica, del respeto a la tradición. Y se daba por sentado entonces que él iba a ser electo y efectivamente fue electo papa. Pero ¿cuál era el problema de Benedicto XVI? No tenía carisma. Tenía cara de malo. ¿Se acuerdan de la cara de Benedicto XVI? No le gustaba el contacto con la gente. No era un gran orador. Era un intelectual profundo. Era un conocedor de la doctrina. Y pasaba la mayor parte del tiempo en 2 actividades. Primero, leyendo profusamente. Y segundo, escribiendo. Dejó textos magníficos. Pero volvió la Iglesia a inclinarse solamente hacia un lado. Hacia lo que podríamos decir, si vamos a hablar para traducir en términos políticos, la derecha de la Iglesia era Juan Pablo, son los institucionalistas, y la izquierda de la Iglesia son los proféticos. Él se quedó totalmente a la derecha, a la parte institucionalista, y descuidó la parte profética. Es cierto que Juan Pablo II es un papa único en la historia. Empezó joven, pleno de energía, con un carisma impresionante ante la gente. Yo tuve la oportunidad de verlo muy de cerca porque fui invitado a una reunión en lo que ahora es el SND. Era cuando eso, ahí en el campus de el estadio cerrado de, ¿cómo se llama ahí? De la Secretaría de Deportes, sí. Fue muy simpático porque me invitan a mí. Como uno era reunión de Juan Pablo II con los constructores de la sociedad. No sé por qué a mí me nombraron constructor de la sociedad. Bueno, me invita, recibo la invitación, el lugar todo perfecto, mi asiento todo. Y en ese interín yo escribía un comentario los domingos en el diario Hoy. Y me enojó mucho que en la previa a la venida de Juan Pablo II empezaron a vender de todo, merchandising del Papa, ¿verdad? La estampita del Papa, la vela del Papa, la boina del Papa, el zapato del Papa, todo. Entonces yo escribí un artículo en contra de la comercialización de la figura del Papa. Y le puse como título "Oh Carol", porque él se llamaba Karol Wojtyła. Y había una canción de Nils Sedaka muy famosa que se llama, hay una canción, no se borró, está en YouTube, que se llama "Oh Carol", ¿verdad? Ponemos "Oh Carol" para darle contexto musical a esto. Y entonces, yo publico el artículo. Causó gran revuelo el artículo, ¿verdad? Imagínate, un momento de fervor, el Papa estaba por llegar al Paraguay y yo puteando contra la Iglesia Católica que estaba lucrando con la figura del Papa. Y ahí el arzobispado envía una nota al diario diciendo que me revocaban a mí la invitación para irme a la reunión del Papa con los constructores de la sociedad. Yo armé otro quilombo, publiqué otro artículo, les traté de nazis y finalmente me devolvieron la invitación y me fui al encuentro con Juan Pablo II. Fue muy emocionante.
hicieron una presentación teatral, El Árbol Seco, una pavada ahí en medio del acto. Unos cuantos actores zurdos. Bueno, lo cierto es que Benedicto XVI carecía completamente del carisma, del carácter profético de Juan Pablo II. Y le cae en medio del papado, de un papa más dedicado a la contemplación, al estudio y a la escritura, o Carol O-H, Carol con C. Neil, ambos, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Bueno, lo cierto es que la verdad que era medio irrespetuoso mi artículo, ¿verdad? Pero yo era un niño y me llevaba el mundo por delante y estaba indignado por la comercialización de la figura papal. Bueno, le cae una bomba a Benedicto XVI, una bomba en la cual él no tenía nada que ver. Salta el tema de los curas pedófilos, de la cantidad de adolescentes y niños abusados sexualmente por curas. Y también saltan datos de que a lo largo de décadas la jerarquía eclesiástica acalló las denuncias. Si un cura era denunciado en una ciudad, en una localidad, en una parroquia, ¿qué es lo que hacía la Iglesia Católica? No es que le sancionaba al cura, le juzgaba al cura y le exponía al cura a la justicia. No, le trasladaban a otro lugar, donde iba a hacer lo mismo, lo propio, ¿verdad? Benedicto XVI no tenía nada que ver con eso. Pero le cae durante su papado ese escándalo mundial. Y él, ¿qué hace? Pide perdón en nombre de la Iglesia. O sea, hizo lo correcto. Pedir perdón no era suficiente para los detractores de la Iglesia que aprovecharon al mango de ese tema, que de por sí es deplorable. Pero encima de eso, le cae otro escándalo a Benedicto XVI, el escándalo financiero. El Banco del Vaticano metido en una serie de chanchullos. El Banco del Vaticano como refugio de fortunas de gobernantes corruptos de todo el mundo. Y eso terminó por quebrarle a él. Su salud estaba delicada. En realidad él no se sentía a gusto como papa. Él quería leer y escribir, no gobernar. Y renuncia. Fue otra bomba gigantesca. Porque aunque no fue el primer papa en renunciar a su papado, hay que irse muy atrás en el tiempo para encontrar otro papa que haya hecho lo mismo. En 1420, más de 500 años tuvieron que pasar para que otro papa renuncie. Y ahí viene la elección en la que gana Bergoglio, Jorge Bergoglio, y se convierte en el Papa Francisco. Hay también una anécdota, justamente hoy me contó Pablo Valdés, que sabe mucho de estos temas, que cuando, porque a Jorge Bergoglio lo hace cardenal Juan Pablo II, pero el que sabía el manejo de los distintos obispos y de los candidatos a cardenal era el cardenal mano derecha del Papa Ratzinger. Y el cardenal Ratzinger, cuando el Papa le anuncia que va a nombrarlo a Bergoglio cardenal, le dice, va a ser un error porque Bergoglio es de la teología de la liberación, algo contra lo que lucharon muchísimo, tanto Juan Pablo II
como Ratzinger. La teología de la liberación era un mamotreto inentendible desde el punto de vista teológico y doctrinario. La iglesia adoptaba, o sea, los curas, teólogos de la liberación, adoptaban el método de análisis marxista para obtener su mirada del mundo y qué había que hacer con la feligresía. Y el marxismo es ateo, es una estupidez. Bueno, contra eso lucharon. Y le dice Ratzinger a Bergoglio, me contó Pablo, este muchacho es de la teología de la liberación, es de los que contra quienes estamos luchando nosotros. Y Juan Pablo II le dice, no, yo hablé con él y él me dijo que no es de la teología de la liberación. O sea, Bergoglio le engañó a Juan Pablo II para ser cardenal. Y así llega al papado. ¿Y qué hace Jorge Bergoglio? Vuelca totalmente hacia la izquierda, hacia el lado de los proféticos, la autoridad del Vaticano. Empieza a cambiar un montón de instituciones dentro de la iglesia. Le degrada al Opus Dei, por ejemplo. Y estaba a punto de echarle, menos mal que se murió, a los heraldos de Cristo se llaman esos que tienen su uniforme tan vistoso. Heraldos del Evangelio. Francisco empezó el proceso para echarlos de la Iglesia Católica a los heraldos. Deben estar suspirando aliviados ellos, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que aparte de eso, agrega a su vuelco a la izquierda un elemento perturbador para la iglesia. Francisco se va y se abraza con todos los dictadores de la izquierda. Se abraza con Maduro, se abraza con Díaz-Canel, le envía, por ejemplo, rosarios y palabras de aliento a dirigentes corruptos de la izquierda como Milagro Sala en Argentina. Le recibe entre sonrisas, abrazos a Cristina Fernández, que robó 2.000 millones de dólares en su país. O sea, comete una serie de errores muy grandes por culpa de su sesgo ideológico. Él va, se reúne con Maduro, se abraza con Maduro. Viene una delegación de madres de los que están siendo torturados en el helicoide y él no les recibe. Se va a Cuba, se abraza con Díaz-Canel, con todos los popes de la dictadura cubana. Vienen las madres de blanco, se llaman las mujeres cuyos hijos están presos y son presos políticos y están torturados en Cuba. Y él no les recibe a las madres. Cuando le manda a Milagro Sala las voces de aliento y le regala un rosario, las víctimas de Milagro Sala le envían una carta pidiéndole una audiencia para contarle quién es Milagro Sala. Y él no les recibe. No es lo que no les recibe, no les contesta directamente, les ignora. No hace mucho, en el 2023 le nombra cardenal a Prévost, porque es apellido francés, a Robert Prévost. Y nosotros sospechamos con Pablo cuando estábamos analizando que él hizo lo mismo que Bergoglio le hizo a Juan Pablo II. Le mintió. Le dijo, sí, yo soy comunista como vos. Y no era. Miren ustedes, busquen la foto de cuando Bergoglio asume como papa y sale al balcón. Sale todo vestido de blanco, sin el solideo, que es signo de autoridad, sin la estola, que es signo de autoridad, sin la capita roja. Sale con una sotana blanca y nada más. Y no usa la cruz pectoral de los papas.
usa una cruz cualquiera, bueno, ¿cómo decir cruz cualquiera? Usa una cruz que usan los sacerdotes rasos, digamos. Todo el mundo bebiéndose los vientos por la humildad. Pero ese era ya un gesto de rebeldía contra las instituciones católicas. Hay que respetar, pues, los ritos. Si el reglamento te dice que tenés que salir al balcón vestido de esta manera, no podés irte con una sotanita. Es como que te inviten a una boda de gala donde todos van de traje y vos te vas con vaquero y remerita. Es una falta de respeto, no es un signo de humildad. Ay, mira qué humilde, estamos todos trajeados y las chicas de largo y este viene con su vaquerito. No es humildad, es irrespeto. Bien. Entonces, con la activa participación de un cardenal norteamericano, volvamos al relato original, pues me fui mucho por las ramas, y con la intervención del cardenal Burke, se arma el esquema para que el cardenal Prevost sea el nuevo papa. Perfecto. Maravillosa jugada. Se aprovechan de la división de los bergoglianos, se aprovechan de que el núcleo de cardenales italianos tenían resquemores con Francisco y consiguen poner de candidato, entre comillas, de consenso a Robert Prevost. Le eligen papa. ¿Y qué es lo primero que hace Robert Prevost para marcar en la iglesia, en la jerarquía romana? La mayor parte de las cosas no se dicen explícitamente. Se muestran con símbolos, con actitudes, con imágenes. ¿Y qué es lo primero que hace Robert Prevost cuando el cardenal francés anuncia habemos papan, el cardenal fulano tal, que ahora va a ser llamado León XIV? Un mensaje muy fuerte. Es un homenaje, una señal de que él va a tener como centro de lucha al legado de León XIII. León XIII publicó el 5 de mayo de 1891 una encíclica fundamental dentro de la historia de la Iglesia, la encíclica Rerum Novarum. ¿Qué quiere decir Rerum Novarum? Las cosas nuevas. Él estaba enfrentando, o sea, la iglesia estaba enfrentando en ese momento una sangría enorme de fieles. Muchísimas personas estaban abandonando la iglesia católica, principalmente en Europa. ¿Por qué? Porque 43 años antes Carlos Marx y junto con Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Y cada vez más gente empezó a adherir a ese manifiesto comunista. Y cada vez más gente empezó a creer en la lucha de clases y en el ateísmo. ¿Por qué tanta gente iba siendo convencida? Porque es el siglo de la revolución industrial. Y no había legislación sobre los derechos del trabajador. Y el poder económico en manos de gente que lo único que quería era ganar plata. Y no tenía los contrapesos de una legislación laboral. Y los obreros eran recontra explotados. No solamente los obreros mayores, los niños eran explotados.
los niños eran llevados a trabajar en las minas de carbón. ¿Por qué? Porque los túneles eran chiquititos y los niños entraban bien en los túneles para sacar el carbón, la hulla. Y entonces el manifiesto comunista exacerba el odio del pobre contra el rico. Dice que la única solución es la revolución, la dictadura del proletariado, que hay que matar a la oligarquía, que hay que luchar, que nadie te va a dar nada si no luchas. Esa era la consigna. Y como la mayoría de la gente pertenecía a la clase obrera, hay que decir que hasta que empezó la revolución industrial, el 95% de la población mundial era pobre. Más del 95%. Y después, con el desarrollo y la consolidación de la revolución industrial, la pobreza cayó vertiginosamente en el mundo. En ese contexto es que escribe León XIII Rerum Novarum, que es la doctrina social de la Iglesia Católica, donde primero hace una crítica acerba al socialismo, dice que es inviable, dice que es un disparate la lucha de clases, que la sociedad es como un cuerpo que tiene que tener brazos, piernas, cerebro, estómago, que no puede luchar el estómago contra el cerebro o las piernas contra los brazos, que tienen que trabajar en armonía. Y para que exista eso, aboga por el reconocimiento y la legislación en favor de los derechos de los trabajadores. Y contrariamente a lo que afirmaba Marx en El Capital se adapta a los nuevos tiempos. El capital se humaniza y cada vez más los obreros pasan a tener derechos. Se acorta la jornada laboral, se establece el aguinaldo, se establecen las vacaciones, se ponen salarios dignos capaces de mantener a una familia, y para más, si se ponen en plan ahorrativo, los obreros pueden empezar a ahorrar, hacerse de un pequeño capital para después convertirse también en capitalistas, y eso es lo que elabora la encíclica papal Rerum Novarum. La doctrina social de la Iglesia. Con eso León XIII para la sangría. La gente empieza a darle la espalda al socialismo porque ve que no era cierto, que había que pelear y morir por los ideales para obtener mejores condiciones de vida y establecer la dictadura del proletariado. Naturalmente, el mundo iba cambiando hacia un bienestar para todos, capitalistas y obreros. ¿Qué pasa entonces? Pierde su razón de ser la lucha socialista. Ya no tienen el insumo, el combustible del descontento obrero. Se empiezan a hacer paritarias, concertaciones, negociaciones entre sindicatos y patronales, se establecen en conjunto salarios, aguinaldos, etc. De ahí que surge Antonio Gramsci y escribe cartas desde la cárcel, porque estaba preso el tipo cuando escribió en la década del 30 en Italia, donde el tipo dice, el socialismo, si quiere convertirse en poder, ya no puede hablar de la lucha de clases. Ya no es una bandera esa. Vamos a armar un quilombo y vamos a establecer dicotomías y conflictos por todas partes. Hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, gordos contra flacos. Todo este quilombo que estamos viendo,
que tratan de hacer crecer en el mundo. Entonces, el nombre que elige Robert Prevost, me fui otra vez por las ramas, pero era para contextualizar por qué es importante el nombre que eligió, es muy fuerte, muy simbólico. Lo que está diciendo Robert Prevost es, yo voy a hacer un Rerum Novarum 2.0. Voy a denunciar las falsedades del socialismo y voy a abogar por la paz entre todos los seres humanos, no la lucha de clases, que era lo que exacerbaba Francisco, llevándole a Juan Grabois y eso al Vaticano, nombrándole, por ejemplo, a este ex juez argentino que tanto daño le hizo a la sociedad argentina, Zaffaroni, socialista, que establecía que el delincuente es la víctima y la víctima de un delito en realidad es la culpable. Bueno, acá tenemos, dicen que un ministro zaffaroniano en la Corte Suprema. Ese es tema para otro día. Entonces, el mensaje del nombre es muy poderoso. El nombre que elige Robert Prevost. Pero además de eso, aparece vestido con el atuendo tradicional establecido para los papas para su presentación ante la Grey. Usa la casulla roja, la estola bordada con hilos de oro, la cruz pectoral papal, que es una cruz que solo los papas pueden usar, y se dirige a la multitud. Hace gala de sus dotes de políglota. Es un tipo que habla 8 idiomas. Pero cuando hace su primera oración en público y en voz alta ante la multitud reunida en la piazza de San Pietro, el tipo reza el Ave María en latín, no en italiano, en latín, que es otro mensaje poderoso. Así que es muy simpático. Todo el surdaje bravío celebraba que el tipo decían, se puso León en honor a León XIII, que fue el que estableció la doctrina social de la iglesia, que dice que el Estado, no, mentira. Son tan burros que no leyeron la encíclica. Pero como se habla de doctrina social de la iglesia, creen que es socialista. No, es doctrina social de la iglesia, no doctrina socialista de la iglesia. Hay que ser burro. Bueno, estos son los datos que van surgiendo a medida que pasan las horas después de la elección de Robert Prevost como nuevo papa. Y yo digo que esas señales indican que así como Bergoglio le engañó a Juan Pablo II, Robert Prevost le engañó a Francisco, que le nombró, hace poco, en el 2023 le nombró papa. Rápidamente le nombró cardenal. No duró ni 2 años como cardenal y ya es papa el tipo. Impresionante. Pero además es un intelectual y es un científico, doctor en matemática. O sea, tiene un cerebro privilegiado. Y yo creo que se vienen buenos tiempos para la institucionalidad católica. No se puede perder la institucionalidad. Francisco trató de empujar a la iglesia hacia un punto sin retorno y un punto destructivo. Organizó el sínodo sinodal, que era una consulta a nivel mundial sobre qué tipo de iglesia quería cada uno de los católicos del mundo. Y iban a elaborar así una serie de documentos y finalmente un documento final que hizo una cantidad de cosas inconsistentes, fracasó
el sínodo sinodal. ¿Por qué fracasó? Porque hace al poder y a la fuerza mística de la Iglesia Católica su unidad doctrinaria. El sínodo sinodal, si triunfaba, iba a hacer que cualquiera eligiera el tipo de catolicismo que quería y practicara ese catolicismo. Y eso lleva a la división y a la desarticulación del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Miren lo que pasa, por ejemplo, con los protestantes, que son cristianos. No hay una cabeza única. Hay un montón de iglesias, pero dentro de ese montón de iglesias, otra vez, cualquiera puede decir, yo voy a hacer mi propia iglesia, estas son las reglas de mi iglesia, vengan los que, síganme los buenos, me dan el diezmo y lo que tienen que seguir es esto y esto. Entonces yo veo un abanico de posibilidades, a ver cuál me conviene más, a ver en cuál estoy más cómodo, a ver en cuál tengo que hacer menos esfuerzo para ganarme el cielo y me voy a hacer iglesia. Es un quilombo. No funciona así. No funciona así una iglesia fuerte. Y una iglesia fuerte es la única que puede tener peso no solamente en lo religioso, sino también en lo político y en lo moral. En lo político y en lo moral. Bueno, eso es lo que les quería contar hoy. A ver qué dice Carlitos Nofelmacher. Buenas tardes, Alberto y audiencia. Mis felicitaciones por tus conocimientos, cultura general bien expresada a beneficio de tus oyentes. Muy bueno. Postdata, estuve entre las 400.000 personas paradas en el barro en Iguazú. Nuevamente, felicitaciones. Gracias, eso porque sos mi amigo nomás, así, Carlitos. Y el abogado Raimundo Chamorro dice, muy buenas tardes, la autoridad eclesiástica solo trasladaban a los sacerdotes pedófilos y no los castigaba. Lo mismo hace la comandancia de la Policía Nacional, trasladan a sus oficiales a lugares donde no lo conocen y siguen practicando el mismo ritmo. Totalmente de acuerdo. Ese mismo esquema es el que hacía la Iglesia Católica. Usted ha dicho la palabra correcto, abogado. Muy bien. La verdad es que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho mirar y buscar detalles de todo esto que pasó desde la muerte de Francisco hasta ahora. Ah, y me olvidé, una tercera señal muy fuerte. Hoy el Papa León XIV anunció que va a volver a vivir en la residencia asignada a los papas. ¿De verdad que Francisco se mudó a Santa Marta? Bueno, no. Él va a vivir donde tienen que vivir los papas, donde el reglamento ordena que vivan los papas. O sea, es un retorno lo que está haciendo este muchacho y me parece excelente. Bueno, a ver qué dice Roberto Martínez. Buena, la parábola de los talentos destroza toda la propaganda socialista comunista. Es cierto, debemos ayudar a los pobres, pero también se debe premiar a los guapos. Saludos, Alberto. Sí, señor, y así es la vida, así tendría que ser siempre. Alberto, dice el líder, me gustó lo de cómo se llamaba quien le hacía las tortas al Papa, el ex tortista. Sebastián Franco te saluda. No, pues Sebastián. No está viendo chiste. Hay una película, dice Regino, La Duda, que justamente habla cómo se manejan las situaciones de curas abusadores. Sí, señor. ¿Y cómo se llamaba la película basada en hechos reales de la investigación que hizo el periódico Boston Globe sobre los curas pedófilos en Boston? Spotlight se llama.
Impresionante la película. Spotlight. Francisco Carrera, ¿vos quién carajo crees que sos? ¿Cuál es tu fuente para tal cosa? Moopio. Dice, dice acá, un infusivo ¿Qué es infusivo? No existe eso. Buenas tardes, Alberto. Tengo un vecino adventista que me obliga a guardar, no me obliga a guardar el sábado, pero ni el guardaba del sábado cozonaba los sábados. No se entiende lo que escribiste, te equivocaste en muchas teclas. ¿Qué quiere decir guardaba del sábado? Vamos a tratar de interpretar. Pero ni él guardaba el sábado. Cozonaba los sábados. ¿Y qué quiere decir cozonaba? Ahí ya me perdí. Ahí no puedo interpretar. Bajése la cozonaba. Bueno. Entonces, nos esperan tiempos muy interesantes a medida que avanza el papado de León XIV. No, vos sos el maleducado, Francisco Carrera. Y a un maleducado se le contesta maleducadamente. Y 12-8 nomás. Yo estoy 12-8. Vos sos el que evidentemente te alteraste. Y bien alterado. Hoy me encontré con una reflexión de alguien que sabe muy bien cómo es la política y cómo es la política nacional, tanto la política nacional del oficialismo y de la oposición, el ex senador Adolfo Ferreiro. Dice acá su tweet, su mensaje. ¿Quieres seguir discutiendo, Francisco Carrera? ¿Sabe qué? Estoy a bloquear. Chao. Ya está. Bueno. Bloqueaste a este contacto, me dice ya. Qué rápida la tecnología. Bueno, Adolfo Ferreiro reacciona a un artículo que publica el diario ABC Color. El artículo es, recoge unas declaraciones del senador, ¿cómo se llama? Del senador Nakayama. Dice el artículo, el senador Eduardo Nakayama, independiente, alertó a la comunidad internacional de las modificaciones a las leyes electorales que se está realizando el cartismo desde el Congreso para verse favorecidos en las próximas elecciones. ¿A ustedes no les hace ruido eso? Ponerle que tenga razón el tipo. Entonces tienen que luchar acá. Alertar a los paraguayos que él considere de bien, a la gente que le sigue o a la gente que no le sigue y no se da cuenta de lo que él alerta. Pero ¿qué es alertar a la comunidad internacional? ¿Qué creen? ¿Que van a venir a invadir el Paraguay? ¿Que se va a formar un ejército transnacional y va a invadir nuestra frontera? Y a eso reacciona Adolfo Ferreiro y dice, mientras siga la oposición, entre comillas, con propuestas que destruyen la representación, la participación popular y el sistema democrático de partidos, la democracia y la república seguirán siendo víctimas de su ignorante arrogancia y oportunismo. Adiós, cultura cívica. Esta es una lucha que hace rato
viene dando Adolfo Ferreiro prácticamente desde que se instaló la Constitución del 92. Ya había advertido esto. Y evidentemente tenía razón. Bueno, dice Sarcoma, la palabra infusivo no es una palabra reconocida. Y claro, tuviste que buscar en Google para darte cuenta que dijiste una palabra que no existe, Pío Sarcoma. No hacía falta. Albert, la madre del Papa se llama Mildred Martínez, de ascendencia dominicana. Sí, Mildred Martínez. Su papá era francés, su mamá era de ascendencia española y evidentemente él nació en Estados Unidos y hizo gran parte de su carrera eclesiástica en Perú. Conoce muchas realidades este muchacho. Y a ver qué dice el cabo. Buenas tardes, Alberto. Yo envío audio porque manejo mucho. Recién un pasajero estaba escuchando. Yo me escucho, no me interesa. Y dijo el pasajero que desinformás, que no es cierto lo que decís. Y que vos sos uno de esos periodistas pagados. ¿Cómo me gustaría ser un periodista pagado? Yo le digo que seguro que sí, le digo porque nadie trabaja gratis, le dije. No, pero él es pagado para desinformar. Hay gente más. No sé qué me dio una aplicación, no sé. Ah, bueno, no va a ver. Y se bajó y se cerró la puerta. Hasta con mis puertas se enojó ya por tu culpa. Nunca falta el güey corneta, cabo. Dice Rodrigo, tengo un vecino adventista que me obligaba a guardar el sábado, pero ni él guardaba porque salía los sábados y cocinaba los sábados y el sábado supuestamente no puede salir, es decir, caminar cierta distancia y no se puede cocinar, dice Rodrigo. Ah, muy bien, Rodrigo, ahora se entendió. ¿Le prestaste más atención al teclado de tu celular o de tu computadora? Hola Alberto, ¿qué número de este programa para escuchar luego? Excelente como siempre, te sigo escuchando, dice Esteban. Y, o sea que no sé, pero Miguelito me va a mandar la grabación esta noche y mañana ya va a estar en YouTube. En mi cuenta que es Jarro Café Podcast. Y ya que te vas ahí para escuchar Esteban, suscríbete. Eso me va a... Y así paramos la olla. Pero no la nueva olla. A ver esto. Dice acá, gran artículo de los medios italianos sobre el cónclave. Parolin no logró reunir los votos de los cardenales de países en desarrollo y el que decidió el futuro fue el cardenal Dolan. El cardenal Dolan era prácticamente el representante de Donald Trump en el cónclave. Y el cardenal Dolan fue uno de los perseguidos por Bergoglio. Acá está. Il Giornale de Italia. Dice, vamos a ver si podemos traducir con inteligencia artificial para que podamos leer. Ahí está. Ahí está. La decepción italiana. El favorito Parolin se quedó sin los votos de África y Asia, decisiones previas al cónclave y la dirección de Dolan. El secretario de Estado entró con un paquete de 40 a 50 votos, pero medio mundo miraba hacia otra parte. El cardenal conservador estadounidense, Dolan, fue el verdadero hacedor de reyes. El mundo entero estaba mirando al secretario de Estado y a la fiesta de los cardenales italianos. El factor tiempo, Robert Prevost, ha entrado estos días en el juego de adivinanzas del Papa, pero siempre en la última fila. Hasta anoche siempre estuvo él al frente. Habla de Pietro Parolin.
Parolin, quien había descrito su perturbación a su amigo de infancia Roberto Ambrosi, un posadero de Marostica, según informó Francesco Boesi en el Giornale. Parolin creía que iba a ser el Papa, pero hay un antiguo adagio neozelandés que dice: el que entra al cónclave Papa sale cardenal, no sale Papa. Y esa palabra perturbación había sido entendida como un presagio. No fue así. Parolin es el gran perdedor, aunque es difícil decir cómo se produjo el punto de inflexión que pocos esperaban. Algunos plantean la hipótesis de que Prevost ya había salido a la luz durante las congregaciones generales, las reuniones entre los cardenales que ocuparon el colegio sagrado después de los funerales de Francisco. Probablemente haya algo de verdad en este análisis. Al fin y al cabo, el precónclave tiene siempre gran importancia, más aún esta vez cuando muchos cardenales apenas conocen los nombres de sus colegas. Matices decisivos, su título. Dice: al igual que el activismo del arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, que interpretó al Hacedor de Reyes centrándose inmediatamente en esa figura atípica, en la encrucijada de diferentes culturas, un padre de orígenes franceses e italianos, una madre de origen español, y luego la dimensión misionera, pero sin perder sus raíces en los Estados Unidos. Dolan, según muchos observadores, ha conseguido atraer a electores de América del Norte y del Sur, especialmente de habla inglesa, o más bien vinculados a la Commonwealth, en resumen al antiguo Imperio Británico, desde Sudáfrica hasta la India y las Islas Tonga. Parolin tenía un cierto número de votos, se dice que entre 40 y 50, pero todavía no era suficiente para alcanzar el quórum. El problema es que durante la primera votación se descubrió que otro candidato, el propio Prevost, había captado muchos votos en la sombra. Los bergoglianos se presentaron divididos, lo que ya les dije, en diferentes grupos, y no lograron proponer una alternativa. Por ejemplo, el muy estimado francés Jean-Marie Abelin y el maltés Mario Grech. También estaba fuera de juego Pier Battista Pizzaballa, que viene de Jerusalén, una de las zonas más cálidas del mundo, y por tanto fue inevitablemente juzgado como demasiado político. Hay muchos más detalles que les podría decir, pero tenemos que irnos a la pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Micromin Guazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y logística con un alto retorno financiero con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua, saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Radio 1000, te escucha, te informa.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Bebé a Bordo inicia un nuevo ciclo. Con 10 años de historias, emociones y aprendizajes compartidos. Un espacio donde la crianza, la salud y el bienestar de toda la familia son protagonistas. Te esperamos este y todos los sábados de 15 a 17 horas por Radio 1000 AM con Aldana Mesa. Bebé a Bordo. Educar y prevenir es construir un futuro mejor para nuestros hijos. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. 19 y 17 oyentes, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo andas? Bien, siempre atento al programa allá. Muy bien, gracias. Viste que esa foto de la cual hablabas, había visto desde la foto satelital, había visto Reagan en su momento y dijo, ¿quién es este que reúne a tanta gente? Y ese es el Papa de los Católicos, tengo que hablar con él. Y ahí empezó eso que vos estás diciendo de, ¿cómo decir? Que de la caída de la Unión Soviética, así del régimen de Jaruzelski en Polonia también. Sí, señor. ¿Vos te acordás de eso, verdad? Sí, me acuerdo. Sí. Y me acuerdo de Lech Walesa. Sí, Lech Walesa. Otra cosa, Albert, mientras los esclavistas eran los ingleses con su protestantismo en América, se tejió la leyenda negra contra los españoles. Los españoles tenían prohibida la esclavitud en América. Totalmente. Eso fue así. Hay una leyenda negra absurda en contra. Sí. ¿Y quiénes son los que atizan ese enfrentamiento entre indigenistas y los zurdos? Exactamente. Sí, los zurdos. Exactamente. Intentan buscaron un conflicto donde no hubo nunca. No hubo, Albert. Incluso los indios se volvieron mineros y hasta encomenderos. Y los encomendados tenían libertad de días libres, sueldo y vacaciones también. Así mismo, sí, señor. El rey Felipe II, hijo del emperador
Carlos V también como rey, también es el rey Carlos I, a la vez emperador Carlos V y rey Carlos I por España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, la misma persona. Su hijo era Felipe II, estableció el horario de 8 horas en América para el trabajo y termina 7 horas. Y eso nadie cuenta, Albert. Así mismo. Antes que en la fábrica inglesa y los protestantes que metieron 3.500.000 esclavos negros en América. Así es. Bueno, te tengo que dejar porque me voy a la pausa. Chao, Albert. Chao, pausa. Transmite Radio 1000 AM. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @Carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Le condenaron a prisión muchos años de cárcel a los militares que defendieron la tablada de los terroristas en la época de Cristina Kirchner. Rodrigo Soy dice, así mismo es. Y Carlos Rolón dice, hola Albert, ya que tenemos un papa gringo, podemos decir que es Daddy Yankee prácticamente. Sí, esta mañana ya me hicieron el mismo chiste, pues está bueno, Carlos. Última pausa. Radio 1000 te escucha, te informa. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición.
Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, nos estamos yendo. Espero que tengan todos un excelente fin de semana. No va a hacer calor, no va a hacer frío. No sé si va a volver la lluvia. Pero fue mansa la lluvia hoy, ¿verdad? Yo ni escuché. En serio. Yo dormí como un bebé toda la siesta, güey. Me dormí a la 1 y me desperté a las 4:30. En Capiatá, acá no sé cómo habrá sido, pero yo sí sé, en mi departamento pues no se escucha lo que pasa afuera, era por suerte. La calle Lillo tiene mucho tránsito, imagínate si se escuchara, no podría dormir. Nada, no se escucha. Bueno, pasen un buen fin de semana, no a los excesos, no a las imprudencias. Jarro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.